Mi nombre es Humberto Álvarez, trabajo en la Universidad Tecnológica de Panamá. Vivimos en un momento que todo el mundo lo llama caótico, complejo, complicado, donde se están presentando situaciones que antes no se presentaban, no se conocían. La violencia en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Panamá ahora mismo, en Europa, sin contar la guerra entre Ucrania y Rusia, en Asia. Estas cosas, ¿cómo las llamamos? ¿Cómo influyen en todo lo que está pasando? Vamos a hablar de nuestro contexto. El contexto actual se caracteriza por una gran incertidumbre, por una gran ansiedad, por lo que se conoce como desglobalización. La pandemia hizo que las fronteras se cerraran. Antes de eso ya había presidentes de ciertos países que estaban cerrando las puertas de los tratados comerciales. Se vieron cambios políticos drásticos, como hay la tendencia hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia el centro. Todas estas cosas, la inestabilidad social, económica, política. Vemos cómo las cadenas de suministro se rompieron y siguen inestables. Inclusive, muchas de las teorías de las cadenas de suministro, de la logística tradicional, se han caído, porque esas teorías se fundamentaban en el hecho de que los mercados eran relativamente estables, cosa que no pasó ahora. Y la geopolítica mundial tampoco ha ayudado en la eficiencia de las cadenas. Entonces la pregunta que podemos hacer es, ¿estamos en un mundo complicado, complejo o caótico? Es importante conocer la diferencia entre estos términos. Lo complicado, que también se conoce como complejidad de detalle o complejidad computacional, tiene que ver con la cantidad de variables y relaciones existentes entre estas, manteniéndose constantes estas relaciones. O sea, existen las relaciones, existe el cálculo complicado que necesitas computadoras y todo esto, pero las relaciones se mantienen, son sistemas deterministas. Un reloj tiene muchos componentes. Si tú le sacas uno, el reloj se para. Pero puedes volverlo a armar y él vuelve a funcionar. En el caso de la complejidad, conocida también como complejidad dinámica, no es tanto la cantidad de variables que existen en el sistema, sino el tipo de relación que existen entre esas variables. Relaciones que muchas veces cambian con el tiempo. Estos sistemas complejos presentan ciertas características. Se crean eventos emergentes, normalmente disruptivos. No son lineales en su comportamiento. Las respuestas no son necesariamente equivalentes a las entradas, a los sistemas de entrada. Son adaptables, autoorganizados y resilientes. Esos son los sistemas complejos, como se define. Y la definición nacional es realmente de los seres vivos, porque los seres vivos somos así. Finalmente, los sistemas caóticos son aquellos sistemas dinámicos que muestran alta complejidad, pero esta complejidad muchas veces, es función de sus condiciones iniciales. El caos determinista, entonces, por un lado, da lugar a trayectorias o a comportamientos asociados a una evolución irregular y aparentemente desordenada, pero que es determinística. ¿Qué quiere decir? Que se puede manejar, que se puede definir y se puede pronosticar. El caso del péndulo doble, ¿no? que se mueve y en las ecuaciones tú las puedes determinar. No son función del azar. Pareciera, pero no son función del azar.
Son comportamientos no lineales que dependen de sus condiciones iniciales. Por otro lado, están los sistemas caóticos, estocásticos o probabilísticos o no al azar, que presentan comportamientos que realmente no se pueden determinar, pero que tienen una explicación dentro de su comportamiento. Un ejemplo son los movimientos brownianos de la hojita que está en el agua y que se va moviendo. Este mundo altamente complejo y determinístico, e incierto, viene definido desde principios de los años 80, del año pasado, del siglo pasado. Cuando finaliza la Guerra Fría, se cae el muro de Berlín, cambia el sistema político de la antigua Unión Soviética, se convierte otra vez en Rusia, los países que eran parte de la Unión Soviética se separan, uno de ellos es Ucrania, y entonces en ese momento el Colegio de Guerra de los Estados Unidos analiza su futuro y trata de definir quién será nuestro nuevo enemigo, y generan el concepto del mundo VUCA. Estoy seguro que ustedes lo han oído hablar. Pero el mundo VUCA, que viene de las siglas volátil, uncertainty o incertidumbre, complejo y antiguo, es este mundo que los Estados Unidos desarrolla o inventa o crea o define en los años 80, pero que es el que se estuvo viviendo por muchos años. Y cuando Estados Unidos define su enemigo después, el enemigo de la guerra que puede venir después, utiliza el concepto de un ejército simétrico, una guerra simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejército con el que ellos iban a pelear iba a ser un ejército similar al de Estados Unidos. Y resulta que no es así. Y entonces se vio una guerra asimétrica con dos enemigos que son completamente diferentes a un ejército tradicional: el terrorismo internacional y la guerra contra las drogas. Entonces eso hace que el mundo VUCA se pusiera más complejo, porque eran situaciones que no podían manejarse de la manera tradicional. La pregunta que nace ahora es: ¿seguimos en un mundo VUCA? Muchos de ustedes dirán que sí. Especialmente la pandemia nos creó más incertidumbre y todo eso. Lo interesante es que hay varios autores que ahora dicen que del mundo VUCA hubo una transición al mundo BANI. BANI, que viene de brittle o frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Y describe nuestras condiciones actuales. La fragilidad que tiene el sistema actual. La fragilidad que se está dando. La ansiedad que todos tenemos, que nos nació con la pandemia, pero que sigue viendo las noticias a ver qué va a pasar, dónde es la violencia, dónde es la no sé qué pasa con la guerra. No es lineal, sigue siendo no lineal como los sistemas complejos, y es incomprensible, nadie lo entiende. Hemos tenido que aprender bajo estas condiciones, hemos tenido que aprender a vivir bajo estas condiciones. La quinta disciplina que definió Peter Senge hace un montón de años es la que vemos ahora. Las organizaciones han tenido que aprender. Han tenido que aprender teletrabajo, delivery, una serie de estas cosas. Además de todo esto, Nassim Taleb define los famosos fenómenos cisne negro. Y los fenómenos cisne negro son fenómenos que tienen, algunos hablan de 3, yo hablo de 4 características. Altamente improbables e impredecibles, con un impacto grandísimo, positivo o negativo, pero con un gran impacto. Con transformaciones o con cambios transformacionales grandes, y que normalmente se pueden explicar después de qué pasa. Y así vemos tantas cosas, y una de las grandes discusiones, por ejemplo, el teléfono celular, un cisne negro; el celular inteligente, un cisne negro; el transistor, un cisne negro.
Cristo en su momento, con cisne negro, tanto así que se habla antes de y después de eso. Pero también hay otros cisnes negros como el ataque a las Torres Gemelas. Este es un cisne negro. Epidemias que se dieron son cisne negros. Inclusive se habla de si la pandemia del COVID ha sido un cisne negro. Taleb dice que no, porque ya se había anunciado que podía haber otra epidemia. Lo que para mí, Humberto Álvarez, es un cisne negro, es cómo el mundo reaccionó, cómo el mundo se cerró a estas circunstancias. Cómo Europa se cierra, cómo América se cierra, cómo no hay vuelos, cómo la economía se descalabra porque no hay quien compra ni quien venda. Eso para mí fue el cisne negro, que creó una crisis económica y social nunca vista anteriormente y que está haciendo cambios transformacionales ahora. Otro autor muy interesante, Thomas Friedman, escribe un libro que se llama Gracias por llegar tarde. Y Friedman afirma que en el 2006 se dio un cambio abrupto, transformacional, disruptivo, un cisne negro, que hizo que a partir del 2006 la velocidad del cambio se volviera exponencial y la velocidad de ajuste y aprendizaje se volviera asintótica. O sea, se cambia más rápido que lo que se aprende. ¿Y qué se dio en el 2006? En el 2006 se dio la aparición comercial del teléfono inteligente, el famoso, creo que es iPhone 3. Y eso es lo que se está viviendo ahora. La pandemia ha hecho que nos tengamos que ajustar a cosas las cuales no teníamos el menor interés en teletrabajo. Hablar de teletrabajo antes, ¿verdad? Vacunas que se desarrollaron en 6 meses, un año. El delivery, ¿verdad? Todas estas cosas nos hicieron reaprender a vivir. Otras tendencias, especialmente las tecnológicas, generaron tendencias y aplicaciones disruptivas que están cambiando el mundo actual. La inteligencia artificial, el machine learning, el internet de las cosas, el big data, la robótica. Todo esto nos está haciendo cambiar nuestro modelo típico de hacer negocios, nuestro modelo típico de ver las cosas. Inclusive, se habla de small data, que el small data o data es como en vez de manejar los grandes volúmenes de big data, es cómo manejar esa pequeña cantidad de datos para poder entender ciertos comportamientos de ciertas personas que no se ven en el análisis de big data. Y finalmente, con todo esto, se habla ahora del Internet de todo. El Internet of Everything, que integra todo lo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? La pandemia, la inestabilidad de la cadena de suministro, la falta de inventario, todo esto ha hecho que la cadena de suministro, por ejemplo, sea una de las aplicaciones más interesantes de todas estas tecnologías. Porque ahora se habla de la visualización de la cadena de suministro, de decisiones que la cadena debe ir tomando y que el ser humano no las puede tomar porque hay una gran cantidad de información que no puede en ese momento analizar. La necesidad de tener agilidad para irnos acomodando a las cosas, pero a la vez ser flexible para poder ir viendo cómo nosotros podemos irnos ajustando, resilientes y capacidad de cambio. Todas esas son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y para terminar,
viene una pregunta que me gusta siempre hacer y no la vamos a discutir, se las dejo como mensaje. ¿Estamos en una época de cambio o en un cambio de época? Muchas gracias y espero que esta pequeña introducción de la actividad haya sido un placer.